Evangelio del día domingo 20 de julio de 2025. 16º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar la palabra. Marta, entretanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: «Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude». El Señor le respondió: «Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará». Palabra del Señor. Muy buenos días. El Evangelio del día de hoy, que es domingo, así que espero que ya estemos preparando nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios. Es Dios quien nos está hablando y creo que especialmente este domingo, si tuviéramos la oportunidad de ir a todas las iglesias, escucharíamos interpretaciones totalmente diferentes. Particularmente el texto que vamos a escuchar el día de hoy en el Evangelio tiene muchísimas interpretaciones. Incluso algunos lo han llamado que es el texto más subversivo del Evangelio, porque es donde una mujer, al igual que la mujer cananea, pero especialmente en este Evangelio, una mujer le habla a Jesús de tú a tú y casi le pide a Jesús que haga algo, que corrija a alguien. Estamos hablando del texto de Marta y María. Un texto que tiene muchísimas interpretaciones que contrastan entre ellas e incluso interpretaciones que pueden ser contradictorias una de la otra, pero cada una de ellas es válida dependiendo del estado de vida que nosotros estemos viviendo y del momento en el que estemos viviendo. Algo que es importante recordar es que aunque haya muchas interpretaciones del texto bíblico, Dios nunca se contradice. Las contradicciones o los contrastes siempre van a estar en la forma en cómo lo apliquemos, pero nunca en el desarrollo de la revelación que Dios hace de sí mismo. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, lo que un día es medicina para ti, al día siguiente puede significar veneno. La medicina es la misma, pero la forma en cómo tú la recibes va a cambiar. Dios es el mismo, pero el estado en el que nosotros nos encontramos va a ser diferente. Por eso es importante que nosotros podamos ver y acercarnos al texto desde nuestra propia vida, desde nuestra propia existencia, y preguntarle al texto qué me dice a mí en la forma en la que yo estoy viviendo. Les repito, este texto que vamos a escuchar el día de hoy en el Evangelio es uno de los textos que más interpretaciones ha tenido y que son tan variadas, tan distintas y tan válidas cada una de ellas, dependiendo, claro está, del contexto de la vida, de quién lo está leyendo y de quién lo está aplicando. Aprovecho para decir que nunca ha sido mi intención en estos videos dar una clase de Biblia o dar una exégesis, y mucho menos estos videos reúnen los requisitos para hacer una homilía. Más bien es una reflexión personal que yo hago del Evangelio y que se las quiero compartir. Primero, es una reflexión que yo trato de tomar para mi vida. El por qué lo estoy haciendo y por qué se los estoy compartiendo es una historia que ya en otro video les expliqué, que ni siquiera fue idea mía, sino que partió de un grupo de personas que me lo estuvieron pidiendo. Ahora, yendo directo a este texto asombroso donde en el contexto nosotros vemos que Jesús llega a Betania, a la casa de Lázaro, pero Lázaro no aparece en este texto. Está Marta y María. María está a los pies escuchando atenta la voz de Jesús y Marta está haciendo los quehaceres de un lado a otro. Llega un momento donde Marta se cansa, se frustra y va con Jesús y le dice: «Maestro, ¿no te importa que mi hermana esté ahí sentada en lo que yo tengo que hacer tantas cosas?». A lo que Jesús le contesta con esa frase que ha sido el lema para muchos retiros, pudiéramos decir: «Marta, Marta,
Muchas cosas te inquietan y te preocupan, pero solamente una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Cuando yo leía este texto, indudablemente, hacía eco en las palabras del domingo pasado. Si nosotros recordamos el domingo pasado, que es la historia de Lázaro, que solamente se encuentra, del buen samaritano, perdón, que solamente se encuentra en el Evangelio de Lucas, como este texto que también solamente se encuentra en el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Es importante que lo podemos reflexionar porque en el Evangelio del buen samaritano del domingo pasado, Jesús termina el Evangelio diciéndole a ese magistrado de la ley, ve y haz tú lo mismo. Lo pone a trabajar. Y pareciese que en este Evangelio Jesús le dice a Marta, 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 muchas cosas te inquietan y te preocupan, pero solamente una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Es importante que nosotros podamos tomar en cuenta esto, porque Jesús no está criticando el trabajo. Volvamos a prestar atención a la frase. Marta, Marta, muchas cosas te inquietan y te preocupan. No está hablando del trabajo, sino de lo que le preocupa y le inquieta. Que María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. El trabajo y el servicio es indispensable. Jesús no está calificando eso. Lo que Jesús está calificando es la reacción que está causando en Marta, el preocuparse y el inquietarse, el perder la paz, el estar estresado, pudiéramos decir. El servicio es bueno, pero cuando tú te empiezas a inquietar, cuando tú te empiezas a estresar, detente, hay algo que hay que revisar. Y es ahí donde entra, pudiéramos decir, la vida contemplativa, o es ahí donde entra la relación que tenemos con el Señor. Porque si tuviéramos una relación profunda con Dios, no nos preocupáramos, no nos inquietaríamos, no estaríamos estresados, porque fruto de tener una relación con el Señor es confiar en Él, confiar que la obra es de Él, confiar que Él dará los frutos, que nosotros hacemos lo que nos corresponde, pero al final de cuentas la obra es de Dios. Cuando no tenemos esa relación con Dios, cuando no tenemos esa intimidad con Dios, cuando no tenemos esa vida de contemplación, de disfrutarlo a Él, fácilmente nos podemos enredar en todos los quehaceres, en todas las acciones, en todas las actividades, en el servicio y apropiárnoslas como nuestras. Y ahí es donde nos vamos a preocupar, donde nos vamos a angustiar. Si nosotros recordamos el domingo pasado esa parábola del buen samaritano, se necesita el amor a Dios para poder amar y servir al prójimo. Porque si no, ¿con qué criterios lo vamos a servir? Si no, ¿con qué criterios vamos a ayudar al necesitado? ¿Con nuestros propios criterios? ¿O con los criterios de Dios, quien nos recuerda que está también en el necesitado? De ahí que necesitamos tener esa actitud contemplativa en medio de la acción, en medio del servicio. Ahora, ¿qué sucede? ¿Es posible servir sin una vida contemplativa? ¿Es posible servir sin tener una relación personal con Dios? Sí, sí es posible, pero vas a sufrir. Una persona que está enfocada al servicio, aunque sea en las cosas de la iglesia, pensemos en las cosas de la iglesia, en un ministerio, en un apostolado. Una persona que está y que quiere servir y no tiene una vida contemplativa, corre el peligro de apropiarse ese trabajo y creer que es suyo. Y tarde que temprano ese trabajo va a tener que cesar. Y es ahí donde las personas sufren y tienen incluso hasta problemas de identidad porque no encuentran paz, porque piensan y creyeron que su relación con Dios únicamente era a través del servicio. ¿Cuántas veces no han venido personas conmigo? Que el pastor, que el párroco, que el encargado del grupo les dijeron, detente, no vas a prestar más este servicio, y ellos sienten que el mundo se les acaba. En la raíz está porque no tenían una relación con Dios. Recuerdo que cuando era adolescente en un grupo que teníamos, nosotros hacíamos pactos a través de lo que llamábamos una alianza.
Y a veces el coordinador rompía las alianzas y nos sacaba de algunos ministerios, de algunos servicios. Cuando las personas estaban verdaderamente enamoradas de Dios y tenían una entrega a Dios, eso no les afectaba en su vida espiritual. Pero cuando solamente dependía esa alianza de un estatus, ahí era donde entraban en crisis. El problema no es el servicio en sí, sino ¿por qué lo estás haciendo? ¿Para quién lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo como Él te lo está pidiendo? Porque si Él mismo te pide a través de la autoridad que te detengas, no tendrías por qué sufrir. Ahora bien, si hay una contemplación, si hay una relación con Dios, si hay un trato de amistad con Dios y dejas ese servicio, esa contemplación va a provocar en ti una creatividad para poder servir de otras maneras, de una forma creativa, más genuina y con mayores frutos. Pero cuando solamente te preocupas en querer hacer las cosas como tú quieres, ahí es donde hay una especie de estrés, de preocupación, de angustia y no se disfruta plenamente el servicio que estamos haciendo. El problema no es el servicio, sino que nos preocupen y nos inquieten muchas cosas. Y también pudiéramos nosotros pensar en esto. Cuando Marta le dice a Jesús, Marta estaba muy atareada, estaba haciendo muchos quehaceres. Quizás preparando la comida, pero no una comida. Quizás estaba preparando muchos platillos, muchos manjares, muchos tiempos en la mesa, muchas cosas que tenía que hacer. Y Jesús le dice, muchas cosas te preocupan, pero solamente una es necesaria. A veces nosotros en la vida son muchas las cosas que nos preocupan, pero solamente una es necesaria. Muchas cosas le preocupaban a Marta para poder poner en la mesa, pero solamente un platillo era el suficiente, era el que bastaba. ¿Para qué afanarse en querer tener tantas cosas si eso va a hacer que pierdas tu paz, tu relación con Dios, tu tranquilidad? ¿De qué sirve que quieras construir muchos techos si solamente uno es el que necesitas? Esto también lo podemos llevar a nuestra vida, ¿verdad? Hay padres de familia, trabajadores que se afanan en hacer muchas cosas, en trabajar, en acumular, pero al final no están disfrutando su vida. Pero al final no están dando lo mejor. Preguntas que pudiéramos hacer para nosotros. Lo que estás haciendo en tu trabajo, ¿lo estás disfrutando? Porque muchos cuando inician un trabajo lo disfrutan, pero eventualmente se olvidan el por qué escogieron ese trabajo. Cuando tú escogiste una carrera profesional, tú encontraste un gusto en eso, pero después lo olvidaste y se te hace una carga. Por ahí leí una frase que decía, ¿cuánta vida te está costando tu trabajo? No, ojalá que nada. Ojalá que nosotros disfrutemos lo que estemos haciendo. Detente un momento a contemplar y a disfrutar lo que haces. Detente un momento cuando regreses a tu casa y a saborear los frutos de tu trabajo. Porque si no te detienes a eso, a disfrutar la vida, entonces vas a dejar que tantas actividades vayan consumiéndote tu vida. Muchas cosas nos preocupan, pero en realidad son muy pocas las que necesitamos. Y si se trata de una relación con Dios, la importante es tener una relación con Dios porque esta nos obligará a tener frutos, esta nos obligará a servir. Pero si nos enfocamos en servir y se nos olvida la relación con Dios, vamos a terminar sirviéndonos incluso del servicio que hacemos para Dios. Este Dios, el Dios del amor, que el día de hoy nos recuerda la importancia de hacer las cosas con amor, de disfrutar lo que estemos haciendo. Este Dios que nos recuerda la importancia de contemplarlo en medio de la acción, de poder orar y disfrutar incluso el servicio que hacemos. Este Dios que camina con nosotros, que es el Dios de la vida, el Dios de la familia, el Dios del amor, de la paz, de la libertad, de la vida. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pensar solamente en esto. ¿Qué es más importante? ¿El servicio o la contemplación? Es una pregunta que no tiene respuesta. Es tanto como decir
¿Qué es más importante del árbol? ¿Las raíces o los frutos? Sin raíces no habrá frutos y sin frutos las raíces están estériles. Es tan absurdo preguntarnos qué es más importante, la contemplación o la acción, como preguntarnos qué fue primero el huevo o la gallina. No, las dos cosas están unidas, porque la verdadera contemplación nos va a llevar a una verdadera acción, a un verdadero servicio. Y si estamos haciendo un verdadero servicio es porque tenemos una relación con Dios. El servicio, la forma externa del servicio podrá cambiar y debe de cambiar para asegurarnos que estamos sirviendo bien. Si algún día a ti te pidieron que dejaras de servir, pregúntate si te duele. Es porque quizás muchas cosas te preocupan, te agobian, te estresan y se te está olvidando la primera y la más importante, la relación con Dios. Si tienes una buena relación con Dios, nadie puede impedir que prestes un servicio. El servicio será genuino, será creativo y será abundante en frutos. Cualquier relación profunda con Dios nos lleva a un servicio. Recordemos la parábola del domingo pasado. Ve tú y haz lo mismo. Que tengas un excelente día.